Le voy a invitar que abra su Biblia conmigo. ¿Sí me oyen bien allá atrás? Allá atrás, let me see who's back there. Hermano Olmedo, ¿me oyen bien? ¿Me oyen bien? Por acá, los de Monclova, ¿me oyen bien? ¿Sí? A ver, si me oyen hasta Monclova, quiere decir que me oyen bien. Lucas 15. Estoy en medio de una serie de mensajes sobre el papá, sobre papá. Estamos en el mes de los padres. El próximo domingo estamos celebrando el Día de los Padres. Gloria a Dios. Por favor, usted sabe, trate bien a su papá, reconózcalo, hónralo, llévelo a cenar. Si no le compra un regalo, llévelo a cenar o algo. Y usted pague. Estoy hablando a los hijos casados porque que tienen la manera de invitar a papá. ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a papá? Oye, de veras, ¿cuándo fue la última vez que nos invitaron? Oh my God. Martita, Johnny, ¿cuándo fue la última vez? Wednesday? Oh yeah, we go for lunch and you pay for lunch. All right, that's all right. That's right. Pero gordo, Andrés, no vino Andrés. Becky, where's Becky? Como buena cantante, nomás cantan y se van. Anyways, ya me sacaron, güey. Ya perdí el hilo y todo el carrete. Anyways, es Día de los Padres. Next Sunday, Día de los Padres. Lucas 15, versos 11 al 20. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Déjeme hablarle por los siguientes minutos con el tema que he escogido para esta ocasión, continuando con la serie de mensajes sobre el mes de los padres. El padre que esperó. The father who waited. La parábola del hijo pródigo es una de las parábolas más conocidas, más predicadas. Es también una de las más conmovedoras. Imagínese usted, papá, encontrándose con su hijo después de ¿cuántos años serían? Han de haber pasado varios años, porque era mucho dinero el que se llevó consigo. Después de mucho, no importa cuánto haya sido, si fueron algunos meses, si fueron algunos años, cuando los hijos se van de la casa se hace como una eternidad. Yo no sé si usted se le ha ido un hijo o una hija de casa. Yo sí sé lo que se siente que un hijo o una hija se vaya de la casa, y créamelo que parece una eternidad cuando regresan. Y una de las más famosas del hijo pródigo, y parece ser que toma el papel principal el personaje del hijo. Y también les surgen muchos comentarios negativos en contra del hijo.
como qué mal hijo, como qué falta de respeto le tuvo a su padre, o qué hijo le desea la muerte a su padre, porque por supuesto para repartir herencia el papá o la mamá tiene que estar muerto. Pero él le pide la herencia a su papá diciéndole: quisiera que estuvieses muerto. I wish you were dead. I want my inheritance and I want it now. Y luego lo criticamos también al hijo porque, como dijimos, acabo de decir, tenemos la idea de que él es el protagonista principal de esta parábola. Y luego lo criticamos porque se fue lejos de la casa, porque quería estar lejos de la influencia de su papá. Se fue a donde nadie le conocía, quería hacerse valer por su propia persona, pero sin saberlo lo iba a hacer usando el dinero de su papá. Vivió perdidamente y consecuentemente perdió, al final de cuentas, cuando perdió el dinero, perdió sus amistades. Él parece ser el protagonista principal de esta historia, ¿verdad? Como algunas personas, como este hijo pródigo, también tienen la idea de que si se pueden alejar de la iglesia, les va a ir mejor. Que si se alejan de la iglesia, todo va a estar bien. Qué equivocados están. Qué equivocados. Pero téngame un poco de paciencia y vamos a aprender algo. Vamos a aprender algo. Parece ser que el hijo pródigo es el protagonista principal de esta parábola, pero yo quiero darle otra aplicación a esta parábola. Permítame darle otra aplicación a esta parábola. Es más, estoy fuera de orden. No le estoy pidiendo permiso porque se la voy a dar de todas maneras. Yo quiero enfocarme en la actitud del padre de este muchacho atrevido. Más que nada en esta parábola. La vara de disciplina. Y todavía duele por allá. Pero yo quiero hablar sobre la actitud del papá. Y qué bueno que el papá no era un padre mexicano como nosotros. Qué bueno que no era mexicano. Porque si uno de nuestros hijos nos dice a nosotros: papá, quiero mi herencia y la quiero ya. Yo no quiero seguir las reglas de esta casa. Yo quiero llegar a la hora que se me dé la regalada gana. Y no quiero que me andes criticando los amigos o las amigas que traigo a esta casa. Si nos estuviera diciendo a nosotros, como hispanos, ¿qué le estaríamos diciendo a nuestros hijos? What will we be telling them in return? I don't want to follow your rules. I don't want to. What's this silliness about a curfew? Are we talking about a curfew? Playoffs? Anyways, después la pescan esa. I'm having more fun preaching than you are listening to it. Anyways. Imagínense qué vamos a decirle nosotros a nuestros hijos si ellos salen con esas tonterías. Como buen mexicano, lo que vamos a decirle a nuestros hijos cuando dicen que no quieren seguir nuestras reglas, cuando quieren vivir como ellos quieren y invitar a los que ellos quieran a la casa, lo primero que le vamos a decir es: agarra tus garritas y te me largas. Mi hijo, mi hija, ahí está la puerta. Y cuidado con que la puerta te golpee en la espalda antes de que salgas. Be careful the door doesn't hit you with the good Lord split you. Cuidado. Salte. Y ya sabes,
si te vas de esta casa, ya no regreses, porque dejas de ser. Ve que tengo padres mexicanos aquí también. Dejas de ser mi hijo, dejas de ser mi hija, te olvidas de la familia. Supuesto que a nadie de ustedes le han dicho eso sus papás, ¿verdad que no? Mi papá una vez me dijo eso cuando supo que había aceptado a Cristo. Mi papá dijo: mi hijo, dejaste de ser mi hijo. Desde que traicionaste a la iglesia, dejas de ser mi hijo. Wow. Le dije: papá, Cristo te ama, y yo también. Y además la Biblia me dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Yo sigo teniendo papá. Si tú no quieres ser mi papá, yo tengo un papá allá en el cielo. Al final de cuentas, él terminó aceptando a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. That's extra. Eso fue extra. Pero este padre no fue como nosotros, no reaccionó como nosotros lo haríamos. No. En el verso 12 de Lucas 15 dice y después de muchos días después, dice, levantando todo, él lo repartió entre los dos. Repartió los bienes, les repartió los bienes. Y yo me quedo, le repartió los bienes. Pues ¿cuántas personas pidieron la herencia? ¿Cuántas personas pidieron la herencia? Parece que uno, ¿verdad? Pero dice la Biblia que les repartió los bienes. Yo dije, ¿será un error de la traducción? No, yo fui y la busqué, la nueva versión internacional, y dice, le repartió sus bienes entre los dos. Dije, ok, voy a comprobarlo con otra versión. Y fui a la versión Palabra de Dios para Todos, y dice, dividió entre sus dos hijos lo que tenía. Ok, no estoy convencido todavía. Voy a ir al lenguaje actual. Fui al lenguaje actual y dice, repartió la herencia entre sus dos hijos. No solo, no argumentó en contra de su hijo. No le puso contras. Porque le digo que no era un papá como usted y como yo. No argumentó. Repartió la herencia a los dos hijos que tenía, al mayor y al menor. Y era un hombre muy, muy, muy rico, porque duró varios días juntando todo lo que su papá le había repartido como herencia. Pero no se opuso nada, para nada. Le dio todo, y también el hijo grande también le escogió. Muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. El próximo paso de esta historia es que se fue lejos a una provincia apartada. He left a la aventura, a ver qué le esperaba, apartado de la casa. Pensaba que si se alejaba de la casa le iba a ir mejor. Pensaba que si se apartaba de la casa de Dios le iba a ir mejor. ¿Qué te puede esperar apartándote de Dios? ¿Qué te puede esperar apartándote de la casa de Dios? Pero sin embargo, hay muchos hijos pródigos dentro de nuestras congregaciones, porque escogen solamente venir a la iglesia cuando ellos tienen ganas de venir. Les dije que se iba a poner interesante, porque le iba a dar mi propia aplicación. Pensaba que si se apartaba de la iglesia, se daría cuenta que Dios no se daría cuenta de su forma de vivir. Pensaba que nadie le iba a decir cómo vivir su vida. Donde quiera que vayamos a vivir, si en la casa hay reglas, donde quiera que vayas va a haber reglas.
vas a tener que seguir las reglas de donde quiera que tú vayas a hospedarte. Si estás en contra de las reglas que tus padres tienen en tu casa, chiquitito, tengo noticias para ti. Donde quiera que vayas hay reglas, donde quiera. Mejor sigue las reglas de tu padre. Pensaba que entre más lejos de la iglesia, menos problemas tendría. Porque hay gente que dice, no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. Pues hay más hipócritas en el mundo que en la iglesia. Y además yo prefiero tratar con un hipócrita en la iglesia que tratar con un hipócrita en el mundo. Porque en la iglesia por lo menos tienen el temor de Dios, o tienen la oportunidad. Existe la probabilidad de que el Espíritu Santo venga y los cambie y los transforme. Aleluya, que los que están allá en el mundo. Yo pensaba que le iba mejor y que tendría menos problemas si se alejaba de la iglesia. Pensaba que si solo llegaba a la iglesia de vez en cuando sería suficiente. Como aquellos que no vienen entre semana, como aquellos que dejaron de venir a la escuela dominical, como aquellos que dejaron de llegar a la oración. En nuestras iglesias hay oración a las 8 de la mañana. Y es requerido para todos los líderes de la iglesia. Pero entre más camina el año, menos gente hay en la oración. Y así quieren tener éxito en sus departamentos, en sus ministerios, y no obedecen al pastor. ¿Cómo está eso? Que alguien me explique eso. Pensaban que ir de vez en cuando a la iglesia era suficiente, que si íbamos el domingo en la mañana era suficiente. Allá en la noche, no, ¿para qué? Ya fui en la mañana. ¿Para qué voy en la noche? ¿Para qué voy? Es más, está de moda no ir en la noche. Pensaba él y se alejó. Se fue lejos, a una provincia apartada. Pensaba si cambiaba de doctrina. Usted sabe, es menos legalista, y que fuera más contemporánea la iglesia. Usted sabe lo que estoy hablando cuando estoy hablando de contemporáneo. Una iglesia contemporánea. Una iglesia que te permite ir al baile y no te juzga. Que te permita ir al cine. Pastor, es malo ir al cine. Te lo he estado predicando por muchos años y todavía no te entra. Todavía no te entra. Quería encontrarse una iglesia que le permitiera beber socialmente. Porque hay unos que dicen, una no es ninguna. Sí, pero después de una sigue la otra. Usted ya sabe, ¿verdad? Me está ayudando. Perdón, me está ayudando. Appreciate the help. O una iglesia que no diga nada en contra de tatuajes. Porque hay algunos religiosos que dicen, voy a ponerme un tatuaje que dice Jesus loves you. Mejor dile con tu boca. Mejor testifícalo. Sí, los tatuajes y que no digan nada en contra de los tatuajes, porque a mí me gusta tatuarme. Lo voy a decir porque este es mi micrófono, este es mi púlpito y este es mi sermón. Tatuajes. Porque también hay hermanitas que no se ponen ahí dibujos ni los retratos de sus hijos en sus brazos y en su espalda, o florecitas en su espalda o en su pecho o X. Porque también he visto hermanas ahí con tatuajes, ¿sí? Pero también las hermanitas que se tatúan las cejas. O se tatúan los labios.
Es tatuaje, chiquita. Te estás tatuando. No es tuyo. No es tuyo. Te estás marcando. Te dije que te lo iba a decir porque es mi micrófono, es mi púlpito y es mi sermón. El hijo pródigo está representando a la iglesia. El hijo pródigo está representando a la iglesia. Porque al apartarse de Dios, dice la Biblia que el hijo pródigo empezó a vivir perdidamente, pero al apartarse de Dios, empieza a perder su identidad. Todo de lo que él representaba antes empieza a desvanecerse. Everything that he stands for begins to disintegrate as he slowly walks away from God. Entre más se aleja la iglesia de la presencia de Dios, más empieza a perder su identidad y su autoridad. Y pronto empieza a desaparecer la influencia de la iglesia en la comunidad. Porque se está desintegrando, se está deshaciendo, se está desapareciendo. La iglesia necesita regresar a los caminos antiguos, a las sendas antiguas. La iglesia pentecostés necesita regresar a su influencia que tenía antes. La iglesia pentecostés necesita regresar a las experiencias que vivía antes. Porque nos estamos desintegrando, nos estamos desapareciendo. Somos solo una sombra de lo que éramos antes. La iglesia pentecostés nació y se formó por experiencias sobrenaturales. Pero de tiempo para acá, la iglesia pentecostés solamente es una sombra de lo que era antes. Se ha dormido en sus laureles la iglesia evangélica. Se ha dormido. Solo somos una sombra de lo que éramos antes. Si es necesario regresar a las sendas antiguas, el Señor le dijo regresar a las sendas antiguas y preguntar cuál es el mejor camino. ¿Por cuál camino nos hemos desviado nosotros? ¿Por cuál camino nos hemos desviado? Si usted no se ha dado cuenta, en los últimos años se legalizó el aborto. Se prohibió la oración en las escuelas públicas. Se prohibió exhibir los 10 mandamientos en edificios del gobierno. Se legalizó el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Se legalizó la marihuana en algunos estados. Y nomás es que uno legalice cuando el resto de la mazorca se desgrana. Se legalizó en estos meses pasados, semanas pasadas, el apostar dinero en juegos de deportivos en todos los estados. O sea que ya no tienes que ir a Las Vegas. Y ese asunto que lo que pasa en Las Vegas, que se queda en Las Vegas, es mentira del diablo. El Señor está tomando nota de todo lo que está sucediendo. Ya no tienes que ir a Las Vegas a jugar juegos de azar. Lo vas a ver en tu propio estado, porque la Suprema Corte de los Estados Unidos dijo que todos los estados de la Unión Americana tienen el derecho de instituir esa industria en sus estados. Ya no tienes que ir a Las Vegas, o ya no tienes que ir a un casino de indios nativos aquí en Texas o en Oklahoma para ir a perder dinero. Hay gente que le da más dinero a esos lugares que a la iglesia. Hay gente que le da más dinero a la mesera que a la iglesia.
Y nadie dijo nada. Ninguna iglesia, ningún ministerio pentecostés organizó una protesta en contra de todo esto. La iglesia pentecostés, la iglesia más ruidosa de todas, fue la que dijo menos. Cuando los lesbianos y las lesbianas y los homosexuales andaban peleando por sus derechos, salían a marchar a las calles. Parece ser que los homosexuales tenían más valor, más pantalones que los evangélicos. Salieron del closet los homosexuales y la iglesia se metió al closet. Nadie dijo nada. Y para el colmo de los males, y para el colmo escúcheme bien, para el colmo de los males, Dios levanta a un total desconocido que jamás había ocupado un puesto público, que jamás fue electo a un puesto público de gobierno, y lo instala en la oficina más poderosa del mundo como presidente. Y la iglesia evangélica todo lo que hace es criticarlo. Nadie quiere al presidente de los Estados Unidos, ni los evangélicos, a pesar que Dios lo puso ahí para deshacer todas las leyes del diablo que puso el presidente anterior. Él ya deshizo todas las pólizas de aquellos homosexuales que se enlistaban al ejército. Él dijo, no, eso ya se paró. Aquel que instaló que los baños transgénero, el presidente actual dijo, eso no va a pasar. Y está instalando jueces y jueces en las cortes de los estados y en las cortes federales para deshacer el matrimonio de personas del mismo sexo. Y acaba de firmar una orden ejecutiva de financiar proyectos evangélicos, cosa que jamás se había visto en toda la historia de este gobierno. Ahora iglesias que quieren construir un edificio para servir a la comunidad en general, les pueden prestar dinero del gobierno para que hagan ese proyecto. Jamás se había hecho eso. Y este presidente lo está haciendo, pero la iglesia evangélica lo está criticando y lo habla mal de él. Y algunos maldicen, algunos cristianos maldicientos. ¿Por qué? Porque quiere levantar una muralla en la frontera con México. Le hago una pregunta. ¿Usted tiene cerca en su casa? Quite la cerca. Quítela. ¿Para qué puso la cerca? Usted puso la cerca ahí para echar para afuera a toda gente indeseable. Usted puso la cerca ahí para guardar su privacidad. Es más, la razón primordial que usted puso la cerca ahí es porque es su propiedad, punto. Usted puede poner cuantas cercas quiera. Pero porque él quiere poner una cerca en la propiedad de su país, todos ya se le echaron en contra. Racista, 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 racista. Entonces todos los que tienen cerca en sus casas son racistas. Usted es un racista. Si usted tiene cerca en su casa, usted es un racista también. Porque nos estamos apartando, nos estamos yendo lejos de lo que el Señor nos llamó a hacer. En vez de estar aplaudiendo lo que está haciendo a favor de la iglesia, el diablo nos tiene cegados, criticando, porque nos estamos apartando. Tenemos que acercarnos más a Dios. Tenemos que acercarnos más a Dios. Porque estamos como el hijo pródigo que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. I'm staying within my outline. I'm staying within the subject. Estoy dentro del bosquejo, no me he salido. Le estoy dando otra aplicación. Pero ya le dije porque es mi sermón.
Quería comer de lo que los cerdos comían. Y dice la Biblia que ninguno de los cerdos compartió con él. Ni los cerdos. Cuando tú andas fuera de los caminos del Señor, ni los animales te respetan. Cuando tú andas fuera de los caminos de Dios, hasta un perro puede venir y darte una patada. Es lo que quería decir. Quería comer de las algarrobas de los cerdos. Y esa no era la dieta de él. Ese no era lo que papá quería para él. No fue el alimento que papá lo crió a él. No era lo que papá quería que él comiera. Ya basta que la iglesia quiera ser como el mundo. No somos de este mundo. Este mundo no es nuestro hogar. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. No somos de este mundo. Dios sacó a Israel de Egipto y los llevó al desierto para alimentarlos diferente. Que no desearan los caldos de cebolla de los egipcios, que no alimentaran la comida de ellos, porque los iba a alimentar de otra manera diferente. Los sacó al desierto para alimentarlos mejor, para alimentarlos con maná que él mandaba hacer en los hornos del cielo. Él mandaba hacer el pan en el cielo, y de ahí él alimentaba al pueblo de Israel. Yo quiero decirle que no ha cambiado el deseo del Señor de alimentar a su pueblo. El Señor todavía quiere que su pueblo dependa del maná, no de algarrobas, de maná, no de algarrobas, de maná. Dios no ha cambiado la manera de alimentar a su pueblo. Él alimentó a Israel en el desierto con maná, y Él todavía quiere alimentar a su iglesia con maná. Todavía quiere que su pueblo reciba maná, no que esté comiendo algarrobas. Not a watered down gospel, not a watered down preaching. No un evangelio light, no un evangelio diluido. No, Él quiere que comas comida buena, comida sólida. Él quiere que comas maná, no algarrobas, no algarrobas, no algarrobas. Jesucristo dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Y en Juan capítulo 6, verso 54. Juan capítulo 6, verso 54. Por eso es que le digo que Dios no ha cambiado su forma, su programa alimenticio para la iglesia. Todavía quiere que siga la iglesia con el programa que instituyó en el desierto, porque dijo Jesús: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Primero les dijo: yo soy el maná que descendió del cielo. Primero les dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Y luego les dice: tienen que comer ese maná, tienen que comer ese pan, porque ese pan es mi carne, es mi carne, es mi carne. Y si tú comes mi carne, tú vas a tener vida eterna, y yo te resucitaré en el día postrero. El programa alimenticio de Dios para su iglesia no ha cambiado, pero muchos prefieren algarrobas que el pan, y por eso prefieren quedarse en casa para ser alimentados de la televisión. Algarrobas. Prefieren quedarse en casa para ir a hacer otros quehaceres que pudieran haber hecho durante la semana, o lo pudieran haber hecho ayer. Algarrobas. Todo lo que estás reemplazando tiempo con Dios para alimentarte es algarrobas. Es comida para cerdos. Para cerdos. No es comida para hijos de Dios.
para hijas de Dios. La verdadera comida es esta, aleluya, es esta. Aquí está la verdadera comida. Esta es la verdadera comida. Esta es la verdadera comida. Esta es la verdadera comida para el pueblo. Esta es la verdad. Y por eso es que la iglesia está anémica. Por eso es que la iglesia no está fusilánime. Por eso es que la iglesia no tiene el mismo poder. Por eso es que la iglesia no tiene la misma autoridad. Por eso es que han dejado de expresarse eventos sobrenaturales en la iglesia, porque la iglesia no está bien alimentada de la palabra de Dios. Es tiempo de regresar a comer ese alimento de Dios, ese alimento del cielo. No algarrobas, porque es lo que deseaba este hombre. Es lo que muchas iglesias están comiendo, algarrobas. Por eso, pastor, que me estás escuchando, prepárate bien para darle el mejor alimento a tu pueblo. Prepárate bien, pastor. Pero decidió regresar. Ya estoy concluyendo, pase mi tecladista. Decidió regresar. El hijo pródigo, y levantándose se fue a su padre. Le dije que esta era una de las más conmovedoras historias de la Biblia. Because on the outside, this young man, he's a grown man. He's a responsible man. His dad wouldn't have gave him all that money if he didn't think he was all grown up and responsible. Su papá nunca le hubiera dado la porción de su herencia si no pensaría que ya estaba grandecito y que era responsable. Porque esas son those are the chances we take. Son los riesgos que tomamos con nuestros hijos cuando les soltamos las llaves del carro. Son los riesgos que tomamos, que van a ser responsables en usar ese mueble que puede bien causarles a ellos la muerte o provocar la muerte de otros. Tenemos que tomar esos riesgos, que ellos van a ser responsables. Pero el hijo pródigo dijo: voy a regresar a casa. I'm going back home. I'm going back to my dad. Voy a regresar a casa. Voy a regresar con papá. Y papá, desde que se fue, todos los días. ¿Cuánto tiempo pasó? No sé. Meses, años. Yo creo que fueron años. Pero todos los días él, papá que supo esperar. Nada. Pero ese día que el hijo decidió regresar, mientras él estaba viendo otra vez para afuera: usted necesita ir a Israel conmigo, porque todas las ciudades, todas las aldeas están sobre las colinas, están sobre las montañas, y todo el valle abajo lo usan para agricultura. Todas las casas están arriba de una montaña y viendo para abajo. Él está viendo para abajo y de pronto mira una silueta que se viene caminando por el camino hacia la aldea. Parece mi hijo, pero no es la misma ropa con la que se fue, pero camina como mi hijo. Sí, porque ¿cuántos saben que papá y mamá de lejos divisan a sus hijos? Los reconocen de lejos. Y él miraba a su hijo ya grande regresar a casa, pero en realidad él estaba, cuando fue a abrazarlo, él estaba acordándose de la primera vez que lo tomó en sus brazos como bebé. Porque para nosotros como padres, como madres, en realidad nuestros niños nunca crecen. Para nosotros siempre son nuestros bebés. They will always be our babies.
And we will defend them as aggressively when they were babies as they are now all grown up. Because that's what parents do. Y los vamos a defender tan agresivamente como cuando eran niños, como ahora que ya están todos crecidos. Porque en realidad nuestros hijos, para un padre, nunca dejan de ser bebés. Y no importa cuánta edad tengas, no importa cuántos años lleves lejos fuera de la casa, si tu papá y tu mamá todavía viven, te aseguro que todavía: mijo, ¿estás bien? Mijo, mija, ¿no me has hablado? Mijo, repórtate, ¿todo está bien? Les contaba que mamá me habló hace algunas semanas para atrás. Ella estaba pasando por una crisis emocional y espiritual, porque siempre van pegadas una con otra. Y mi mamá me llama: mijo, ¿está bien todo? Le digo: sí, mamá, ¿por qué me llamas? Mijo, sentía como que algo está pasando contigo. ¿Todo está bien? Pues ella está 400 millas de aquí. ¿Por qué le voy a decir? ¿Por qué la voy a preocupar? Le digo: mamá, todo está bien. Mamá, todo está bien. Pero en realidad no estaba bien. Porque para papá, para mamá, no importa cuántos años tengas fuera de la casa, no importa cuántos años tú tengas también, nunca dejan de ser tus bebés. Cuando regresa este hijo, dice la Biblia, corre, lo abraza y lo besa, y como que estuviese levantando a su bebé recién nacido. Regresó porque supo esperar. Recuperó a su hijo perdido. Pero le dije que el hijo pródigo representaba a la iglesia, ¿verdad? Porque yo quiero decirle que ahorita la iglesia no anda bien. En general, la iglesia evangélica no anda bien. No andamos bien. Se ha convertido en realista. Nos hemos enfocado más en lo material que en lo espiritual. Nos hemos enfocado y esforzado más en las posesiones materiales que en los dones espirituales. Nos hemos apartado. Ahora nos preocupamos más por la apariencia exterior de la propiedad que salir al exterior y buscar las almas que están perdidas. Pero todavía hay esperanza para una iglesia que se ha alejado de Dios. Una iglesia donde ya no hay bautizados en el Espíritu Santo. Una iglesia donde lo sobrenatural ya no es común. Cuando antes era algo que se esperaba en los cultos pentecosteses. Pero hay esperanza para la iglesia, porque también un día la iglesia va a regresar a papá. Y cuando el hijo regresa, el padre dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido y vestirle. Cuando nosotros estemos regresando a casa, Apocalipsis capítulo 19, versos 7 y 8.
el Padre también va a decir las mismas palabras. Apocalipsis 19, versos 7 y 8. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque es el lino fino, es las acciones justas de los santos. La iglesia anda perdida ahorita, pero hay esperanza porque el Espíritu Santo todavía está aquí. Antes de que Cristo venga va a haber un despertamiento. Antes de que Cristo venga va a haber un avivamiento. Cristo viene pronto. Cristo viene por su iglesia. Viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Viene una iglesia que Él va a tener orgullo de presentársela a su Padre. A su Padre que ha sabido esperar. A su Padre que es lento para la ira y grande en misericordia. Porque también el Padre, nuestro Padre Celestial, ha sabido esperar. Ha sabido esperar para que la iglesia que está aquí, la iglesia que somos nosotros, tengamos la oportunidad de cambiar, de mejorarnos, de venir, de regresar a las sendas antiguas, de buscar a Dios más, de orar más, de escudriñar la palabra más, de ir a evangelizar al pueblo perdido más, de ir a rescatar a aquellos que andan perdidos como lo hacíamos antes. ¿Te acuerdas cuando salías a tocar de puerta en puerta y invitabas a la gente a la iglesia? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cambió Dios? No, el que cambió fuiste tú. ¿Te acuerdas cuando pasabas volantes, cuando te parabas en las esquinas, cuando le predicabas a la gente al aire libre, cuando ibas a los parques públicos y predicabas o ayudabas a llevar actividades evangélicas al aire libre? ¿Qué pasó? ¿Cambió Dios o cambiaste tú? Es la iglesia que ha cambiado. Necesitamos regresar como el hijo pródigo y decirle: Padre, hemos pecado contra ti. Tráenos de nuevo. Bring us back. Bring us back. Thank you for being patient with us and waiting for us to change. Y gracias por ser un Padre que ha tenido paciencia con nosotros y ha sabido esperar que cambiésemos, que regresemos a las sendas antiguas. Gracias, papá, porque has sabido esperarnos. Vamos a regresar a casa pronto. Póngase de pie conmigo.